Hola, somos alumnos del Colegio San Cristóforo Martí-Bú y formamos parte del proyecto Ectwinning, el stop derroche de alimentos. ¿Te importaría responder unas preguntas sencillas? Por supuesto que no, estaré encantado de ello. Vale, la primera pregunta es ¿cómo te llamas? Felipe Blasco. Vale. ¿Puedes decirme el nombre del local? Sí, claro. Es el quiosco de la Ermita y estamos justo delante del colegio, en la plaza de la Ermita. Vale, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, yo soy el cocinero y un poco el encargado del restaurante, del bar. ¿Qué experiencia tienes en el sector? Vale, pues yo empecé a estudiar hace 20 años, cocinero, estuve estudiando durante 4 años y luego me fui durante 8 años a San Sebastián, al norte, a trabajar con un cocinero, aprender, básicamente. Luego volví y hasta el día de hoy he estado trabajando en los restaurantes de la casa, de la familia. Vale, ¿cuánto tiempo lleva abierto este local? Este local ahora mismo lleva 1 año y medio abierto. ¿Y tú trabajando en él? 1 año y medio. ¿Qué ha influido en tu estilo de cocina? Pues bueno, yo creo que sobre todo, me ha marcado mucho el tipo de restaurante que hemos tenido en la familia, que es de cocina un poco tradicional, y luego me ha marcado mucho también todos los años que he pasado en el norte, porque la cocina está mucho más instaurada que aquí, hay mucha más cultura gastronómica y es un muy buen sitio para aprender. Vale, ¿qué es lo que te ha motivado a ser cocinero? Pues bueno, yo creo que es una cosa que como lo viví desde pequeño y me gustaba ayudar a mi madre siempre en la cocina, le preguntaba, me gustaba comer, me gustaba ayudar a mi padre cuando hacía los arroces y demás. Y bueno, llegó una edad en que tenía ese gusanillo, mis padres me dejaron elegir, escogí y hasta el día de hoy. ¿Os suelen sobrar alimentos una vez finalizada la jornada laboral? Sí que sobran alimentos, lo que nunca hacemos es tirarlos. Vale. Entonces, ¿qué hacéis con estos? En plan, el método, la repartición. Vale, lo que solemos hacer depende también si, por ejemplo, en 3 semanas solemos trabajar más con el menú del día, porque tiene mucha más salida y mucha más aceptación entre la gente que viene, porque la gente pues busca algo más económico, algo que sea fácil de comer y demás. Y luego el fin de semana se trabaja más a la carta, por lo tanto el tipo de gestión de los residuos es diferente, porque el del menú normalmente siempre tienes las raciones mucho más contadas para que ni te sobren ni te falten. En el caso de que sobren, siempre es la comida que solemos guardar para el personal para el día siguiente. Sigue estando buena, pero a lo mejor pues para servirla para el cliente. Y lo que es de carta se guarda hasta que llega el domingo, porque el lunes se cierra, entonces el domingo lo que sobra se envasa al vacío, se marca con la fecha y el martes está bien e incluso una semana aguanta el vacío perfectamente. ¿Qué piensas cuando un cliente nos ha comido todo lo que le has puesto en el plato? Pues ahí tengo 2 interpretaciones. Una, que no le haya gustado, que en ese caso ahí he sido yo el que he fallado o el que debería de haber hecho algo más. Y por otra parte también lo que puede pasar es que a lo mejor entra una comanda y hay muchísima comida. Entonces preguntas, ¿para cuántos clientes es la mesa? Y a lo mejor te dice, no, es una pareja o son 3 personas. Si ves un exceso de comida que crees que tú, que conoces la carta, va a sobrarles comida, les recomiendas que va a ser que van a tener comida de sobra, entonces para que no sobre. Y pregunto, y si es en el caso de porque no le ha gustado, intento corregirlo, y si es porque ha pedido demasiado, pues no me queda más remedio que desecharlo. Claro. ¿Qué otras ideas creéis que se pueden mejorar y no derrochar tanta comida? Sobre todo, hoy en día yo creo que es muy diferente, cada vez las cosas van cambiando un poco, porque antiguamente el tipo de cocina era, casi todos hacíamos lo mismo. Ahora yo hago un tipo de comida, el bar de delante pues hace otro, el restaurante de abajo hace otro. Entonces ahí sí que me parece un poco más delicado a la hora de gestionarlo, porque antes siempre era lo mismo, ahora intentas cambiar porque también la clientela busca cosas nuevas, entonces sí que es verdad que eso te dificulta un poco el trabajo. ¿Cómo te organizas para hacer las previsiones de la cantidad de comida que tienes que hacer sabiendo que o bien puedes pasarte o bien no hay suficiente? Vale, siempre
intento siempre que no me falte, porque no es bonito que un cliente venga a la calle, oye, quiero esto, ay, no me queda. Entonces, lo que hago es, intento pedir para que sobre, pero intento siempre pedirle al proveedor que me lo traiga en un envase que si luego no lo usa, lo pueda congelar y el producto luego, no sé, cuando lo descongele, siga estando igual de bien que cuando lo llegue a congelar. Entonces, de esa manera no tiras nada, te puede quedar un poco de fruta y verdura, pero como son alimentos muy cotidianos, muy del día a día, si me sobra algo de la carta de eso, lo suelo usar luego en el menú de entre semana, así de manera todo es mucho más rotativo y nunca acabas tirando nada. Vale, ¿te gustaría colaborar con nuestro proyecto y poner un cartel de stop derroche de alimentos para que así la gente sea consciente de que le den importancia al derroche de alimentos? Por supuestísimo que sí, estaré encantado de formar parte. Y bueno, ya la última pregunta, ¿cómo han impactado los últimos acontecimientos en el funcionamiento del local? Bueno, tener un restaurante, de alguna manera hay cosas que te afectan más y hay otras cosas que te pueden afectar un poco menos. En las cosas que te afectan más son las que intentas día a día trabajar con ello para intentar solucionar lo que te afecte lo mínimo al negocio. Y luego las cosas que tienen menos, pues bueno, siempre puede haber algo que no acabes o que a lo mejor el pensamiento que tú puedas tener sea diferente al mío, pero lo que se intenta es que sean cosas que no sean muy diferenciales para que tu opinión sea muy diferente a la mía. Bueno, gracias por tu tiempo. Gracias. No, hombre, no, gracias a vosotros por venir. Gracias. Mucho gusto.